tardanza en abrir este documento, pero bueno, creo que consumió demasiado, algo le pasó al equipo y seguramente actuar de alguna manera. Muy bien, voy a hablar un poco de lo que se refiere a la importancia del manejo de los capitales ante el cambio climático. Ante todo, agradecer primero a la universidad por invitarnos a participar como ponente en este congreso, por ser parte del comité organizador y también por las facilidades que nos han prestado para tener una comunicación sencilla y fácil durante este proceso, ¿verdad? Y a la vez yo quiero agradecer al colega que está aquí frente a la primera diapositiva, al maestro egresado de aquí de nuestra universidad, y de alguna manera nos ha facilitado algunas fotografías para este evento. Muy bien, cuando hablamos un poco de cambio climático, es algo serio, dado este fenómeno es bastante impredecible. Y de alguna manera siempre tomamos acciones hasta el momento que tenemos el problema encima y no somos capaces de alguna manera prever lo que podría pasar. Algunas veces hemos hablado un poco de hacer un programa de gestión de riesgo de alerta temprana para algunos cultivos, pero como es un tema nuevo, mucha gente no conoce y no se arriesga a invertir el tiempo en esas actividades, pues se ha ido dejando y siempre buscamos soluciones para último momento. Muy bien, partiendo de esos comentarios, eh, en la actualidad, bueno, si bien es cierto, el café en México lleva mucho tiempo de estar siendo, ¿cómo se llama? Trabajado, ya se conoce, y de alguna manera a través de lo que son los sistemas agroforestales, como se menciona en esta diapositiva, ¿verdad? Y se tiene muchísimo tiempo trabajando con ellos, pero también hemos tenido repuntes y a la vez han habido bajas, más bajas que repuntes, ¿verdad? Pero esto se debe a que las variedades locales que en algún tiempo estuvieron trabajando también han pasado por un proceso de readaptación a los procesos de cambio climático que, si bien es cierto, en algún momento no se veía está presente, ¿verdad? Bien, como el cambio climático es totalmente impredecible, ¿verdad? Puede generarnos eventos extremos, como lo que hemos vivido en estas últimas fechas, que son las inundaciones, que si bien es cierto, en el pasado no se tenían con la magnitud y hoy en día se han estado presentando. Hemos tenido heladas realizadas en periodos que no son comunes. Por ejemplo, en el mes de marzo para nosotros, una realizada es algo visible. Nunca se ha dado, que últimamente se ha tenido ese problema aquí en el trópico. Pues estamos prácticamente aquí en el estado de Tabasco, la zona donde vivo, 40 grados de cerca, porque aún así hemos tenido realizadas. De modo tal que el manejo en este caso del café tendrá que irse realizando en base a la práctica que se vaya teniendo en el desarrollo del mismo. Quiero presentar esta diapositiva. Este autor hace una comparación de los estudios que se han ido realizando durante mucho tiempo en relación al impacto de la precipitación, principalmente de la temperatura en el mundo, y hace una predicción. Por ejemplo, México para el año 2080 dice que tendrá 28% menos en la producción de alimentos, ¿verdad? La India, por ejemplo, un 30, Brasil un 10, Australia un 15, menos de lo que actualmente produce. Pero esto crea un caos, porque si en la actualidad tenemos una producción reducida y en cierto tiempo tendremos menos todavía, esto causará un caos social, puesto que las poblaciones que van a verse impactadas tendrán que moverse a sitios donde la producción va a ser de alguna manera beneficiada por este cambio de clima, como podría ser Estados Unidos, Rusia, China o Argentina. Eso nos mete en un problema serio, porque en ese tiempo tendremos 3 veces más la población que hoy tenemos. De modo tal que tenemos que tomar acciones concretas para enfrentar el cambio climático. 5 años atrás se hablaba de impacto y mitigación, después se hablaba de adaptación, perdón, de mitigación, después de adaptación, pero estamos en una etapa en la que esos dos conceptos deben ser superados y tenemos que establecer sistemas de alerta temprana que nos permitan a nosotros ir por delante del impacto del cambio climático, principalmente para las especies que utilizamos para la alimentación.
Veamos, en este mapa se cita que, perdón, se habla que esta, nuestra región del trópico, ¿verdad? Estamos nosotros, como mencioné anteriormente, va a haber cierta disminución de alimentos. El color rojo, ¿verdad? Se habla hasta del 50%, el rojo más marcado. Y color rosa, pálido, digamos hasta menos un 15% de población, de producción. Y en verde y el verde, pues no van a subir tanto, parecido a lo que mencioné anteriormente. Pero se hablaba que un cambio, no se dijo cuánto, aquí se dice que si hubiese un cambio de 4.4, ¿verdad? Entonces tenemos un problema en el incremento de precipitación y en la producción de alimentos, pues se reduciría entre 6 y 16%, lo que hemos estado hablando. Pero esto va a depender de la temperatura que en ese momento se tenga, ¿verdad? Ahora, como consecuencia de este problema tenemos lo que es ¿cómo se llama? El hielo de los glaciares, cambian los patrones de lluvia, el uso excesivo de la misma y por consiguiente impacto a nivel atmosférico. No solamente estamos hablando ¿cómo se llama? El cultivo del maíz, el cultivo del arroz, el trigo, del sorgo, no, sino a nivel de atmósfera, a nivel general. Muy bien, partiendo de eso, quisiera que por aquí. Bien, tenemos estos objetivos, estos son de café. Inundaciones, los factores ligados a la producción de café, se menciona, dice inundaciones, en este caso de las más serias. Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos ya un poco más de un mes que se vino la primera inundación y la inundación persiste, es decir, no estamos libres. Y el problema que en su momento no lo vimos es que la población decía vamos a pelear por alimentos. Hoy en día el problema es serio y la pastura para ganado. Más o menos en un mes el productor estará vendiendo su ganado a un precio accesible porque nadie le va a querer comprar ganado de plato como se tiene en este momento ya para la zona de la costa. También pasa el problema similar para la de café con los derrumbes. Las inundaciones nos provocan serios problemas y con ello se lleva el trabajo no de un año ni de dos, sino toda una generación o generaciones que están trabajando con esas noticias que tendrán que modificar sus condiciones de cultivo para las condiciones que se vienen. Ahora, cuando hablamos de sequía, este es un problema serio. Tabasco dice que es el ED, pero eso es el solamente en dos partes, porque tenemos la época de lluvias como la actual y la época de seca, que es bien marcada para mi región. Tuvimos un momento que días de sol que tenemos 40 grados, pero no mencioné que tenemos 44, 46, y eso es medio hirviendo, como decimos nosotros, porque si el agua hierve a 100 grados centígrados, bueno, entonces tenemos medio hirviendo. El trabajo en campo no se puede realizar, excepto que de 6 de la mañana, cuando está amaneciendo, hasta más o menos 11 del día. De las 11 de la mañana hasta más o menos las 4 de la tarde, es imposible pararse en el sol. ¿Por qué? Porque es demasiada la radiación que nos llega a la región y eso trae como consecuencia un impacto directo sobre las especies del trópico. Porque más calor tenemos, ¿verdad? Hay mayor emisión de dióxido de carbono, mayor calentamiento, las plantas cierran sus retornos y entonces la producción de alimentos se ve reducida precisamente porque no hay un intercambio de gases con la atmósfera. Eso lo veremos más adelante. Bueno, también tenemos las heladas, que son capaces de quemar plantas, como esta que tenemos aquí, la región número 3, capaces de quemar toda una plantación. Y bueno, para la gente que produce no solamente café, sino también limón, ¿verdad? No me he dado cuenta que las heladas son un caso serio, porque lejos de apoyar al productor, hay que eliminar la plantación, porque quema la planta, quema los motor y quema la parte vegetativa. Entonces hay que podar o recetar para que vuelvan a ver primordios y entonces tengamos nuevamente una producción en ese tipo. Pero si es para limón, todavía no 3 años. Y si para café, tenemos que reciclar, tenemos esperando otros 3 años. Digamos que estas tres, las menos complejas, podrían ser las granizadas, porque son puntuales y son de tiempo muy específico, no son tan largas como las llamadas o como las limitaciones y demás, pero también ya son impactos. La primera fotografía, ¿verdad? Es un cafetal, ya en este caso con derrumbe. La segunda es igual cafetal, pero en este caso con granizada. La tercera, un cafetal, pero con nada. Y la última es una contrarrumbe seriamente impactada por las condiciones del cambio climático. Muy bien. Si bajamos un poco, ahora, esto trae como consecuencia, ¿verdad? O es consecuencia, perdón, de la acumulación de gases en la atmósfera, que son los gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono. No voy a darlo mucho en esta cuestión para que ya me mucho tiempo sobre la presentación. Y metano, el óxido nitroso,
los hidrocarbonados, los hidrocarbonados y los hexafluoros de azufre principalmente. Este último, aunque se encuentra en menor escala, es uno de los más serios porque es el que más energía luz infrarroja absorbe y que aumenta en mayor concentración lo que es dióxido de carbono y por ende impacta en la producción de alimentos. ¿Cómo surge esto? Veamos. En esta fotografía todo surge, digamos, de una manera que más o menos 1850. Hasta este periodo, digamos que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera eran más o menos estables, no estamos diciendo estables, más o menos, porque estos pueden presentarse por condiciones trópicas, por condiciones naturales, pero cuando surge una máquina de vapor es cuando empezamos ya a notar, un aumento en la concentración, principalmente de dióxido de carbono en la atmósfera. Conforme se ha ido avanzando en el mundo de la ciencia, ¿verdad? Que ha sido las 4 transformaciones, esta concentración ha ido hacia arriba. Digamos que la que nos ha tocado a nosotros vivir son los últimos dos, que están marcadas en el cuadro de color morado. Dice automatización, tecnología de la información, de las cosas, las nubes, bueno, todo lo que tiene que ver a la realidad con la cibernética y la robótica. Ahora, esto fue un avance que de alguna manera se presentó sin que nosotros estuviésemos preparados. Esto llegó para los países desarrollados, de ahí se transfirió a los demás, pero con ello se llevó las posibles consecuencias que esto podría tener y ya lo estamos explicando. Ahora, partiendo de esto, nos vamos a estar positiva, generalmente yo me encuentro en 2015, pero en este momento a 2010, ¿verdad? Vemos, digamos, en la última mitad del siglo pasado, cómo se ha ido comportando la concentración de dióxido de carbono atmosférico. De 1960 a 2010, de 1940 millones, a 2010 ya tenemos casi 400 partes por millón. El incremento del dióxido de carbono, por lógica, significa un proceso de aceleración en los procesos metabólicos de las plantas y por consiguiente, esta aceleración va a traer daños, cambios, perdón, pueden ser para algunas especies benéficas y para otras no tanto. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de cuál viene de la energía fósil y cuál viene de la energía natural, muy bien, el verde, ¿verdad? Este verde que está aquí, de 1850 vemos que es la concentración de atmósfera de dióxido de carbono, pero por cambio de uso de la Tierra. De hecho, el cambio no es se ve tan marcado. Pero si vemos la línea blanca, esta que está aquí, en este periodo, vemos que esto es por combustión de combustible fósil. Es decir, que de alguna manera, por combustible fósil, han impactado más significativamente en la concentración de ese dióxido de carbono en la atmósfera, y eso en un corto tiempo va a pasar de alguna manera factura de esos planos. Muy bien. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, todo el tiempo hacia arriba, esto no cae y no va a caer, se va a mantener en esas condiciones. Veamos. Ahora, en esta diapositiva estamos también en una presentación hace poco, aquí se puede ver cuántas de esas emisiones provienen por combustibles fósiles en esta parte del mundo. Y hacemos referencia a Sudamérica, en este caso África, donde la mayor concentración proviene del cambio de uso de la tierra, en comparación con otras partes del mundo, que la mayor emisión proviene de combustibles fósiles. Entonces, aquí tenemos un problema serio, y esto es por la deforestación, por el cambio de uso de suelo, principalmente de ambientes primarios para áreas transformadas como la agricultura o la ganadería, pero más para cultivos de palma, de soya, para otros cultivos propios de la zona. Muy bien. Ahora, si nosotros nos pasamos acá, ¿cómo afecta este complejo al sistema de producción del café? Pues veamos. Una alta concentración de CO2 provoca una reducción de la fotosíntesis de algunas plantas que reduce la calidad nutricional de las otras. Entonces, cuando una planta va a ser impactada de dióxido de carbono, necesitan mayor agua, un aporte extra. Y esto es un recurso cada vez más extremo. Y en las zonas donde se produce el café, generalmente son zonas con pendientes. La concentración o la concentración se da, entonces la planta sufre por estrés.
Perdón, nuevamente. ¿No me está escuchando? Veamos. Se escucha muy cortar el sonido, doctor. Creo que es el micrófono. Ahí sí estoy usando el micrófono. Exacto, se escucha clarito ya. Está bien, doctor, gracias. A usted. Muy bien. Entonces, regresamos a esto, que cuando tenemos este problema, entonces también podemos tener una condición condicionada, en este caso, perdón por la redundancia, en el uso de nitrógeno para estas plantas. No todas las especies. Pero este problema se puede solucionar utilizando fertilizantes. Pero viene el otro problema, que es el riesgo de contaminación y eutroficación. Entonces, desde el punto de vista que se mire, pues siempre vamos a tener algún problema. Bien, bajo este concepto, también algunas especies se hacen vulnerables a los ataques de insectos. No sé si ustedes se han dado cuenta que en fechas recientes, ¿verdad? La concentración de organismos que atacan a los cultivos previo a posterior a la canícula, ¿verdad? Es más diversa que en épocas pasadas. Entonces nos hemos dado cuenta que el cambio climático también está impactando no solamente en las plantas, sino también en los organismos que son patógenos para nuestros cultivos. Entonces encontramos especies, en el caso particular, ¿verdad? Desde el punto de vista agrícola, que antes no estaban presentes, por ejemplo, en el maíz o en el frijol, que son cultivos básicos para nosotros, o en el limón, por ejemplo. Entonces tenemos que utilizar una gama diferente de productos químicos que no era necesario utilizarse para eliminarlos, porque de repente se presentan y el mercado, por ser exigente, frutos que son o que se encuentran dañados, perforados, pues no son aptos para comercio. Entonces, de alguna manera, también se está impactando en esos organismos. Ahora, cuando una vegetación, cualquiera que sea, se somete a altas concentraciones de dióxido de carbono, esta tiende a engrosar sus hojas. ¿Y qué es lo que pasa? Al engrosar sus hojas, no tenemos el intercambio continuo con la atmósfera de los gases, principalmente dióxido de carbono, que le permiten a la planta desarrollar sus funciones fisiológicas normales. En este caso, se hace más tardado. En café lo podemos ver cuando tenemos un café debajo de la sombra, ¿verdad? De igual edad que otros árboles, perdón, los que están, digamos, en más o menos media sombra, tienen un desarrollo muy eficiente y la producción de café se mantiene normal en condiciones, como mencioné, pero las que se mantienen en la sombra, de alguna manera, al engrosar las hojas, no hay producción de café, o la producción es muy baja, o las flores, en este caso, los botones florales que emergen son muy pocos, y de esos pocos, no todos llegan a ser a autofecundarse, ¿verdad? Entonces, aquí esto se conoce como el secuestro de carbono atmosférico propuesto por Komenov y Schwaman como engrosamiento de hojas y reducción de la producción no en café, sino en diversas especies. Bien. Ahora, algunas de las consecuencias del cambio climático en el ambiente vamos viéndolas por año, en esta diapositiva. Año con año, las precipitaciones no son similares. En fechas recientes estuve comparando la precipitación para un año determinado, octubre para ser exacto, ¿verdad? Para una tesis de alumnos que estoy asesorando, y nos damos cuenta que los picos de los meses de lluvia son muy altos. Se supone que nuestra precipitación anda por los 2.200 milímetros de precipitación anual, pero sucede que en algunos tenemos 2.400 y en otros tenemos de 600, 700, 800, 1.100. Entonces hay una disparidad tremenda en esa precipitación, pero el problema es que cuando tenemos precipitaciones en demasía, tenemos serios problemas en la producción de alimentos, y a principios del siguiente año la producción de alimentos se ve limitada. No quiero decir que solamente sea para la, ¿cómo se llama? A la lluvia. En el programa meteorológico de ERIC 3, que es la versión que compartimos, bueno, en este caso con el doctor Facundo, estuve checando nuevamente datos similares, y por lo mismo, en algunos ya se empieza a ver cambios en épocas de sequía, pero en otros
en otras estaciones no se ven cambios. Esto significa que el daño, perdón, el impacto va haciéndose puntual para ciertas áreas, específicamente para aquellas que tienen quemas recurrentes, es decir, año con año, o que la deforestación es continua para alguna actividad antrópica. Entonces, si nosotros estamos pensando establecer cultivos en zonas de esa naturaleza, hay que tener mucho cuidado porque nuestras condiciones para café, por lo general, varían desde 19 a 21 grados, pero se puede extender hasta 16 o 36, dependiendo de qué variedad estemos hablando y dependiendo también de qué tan bueno sea el suelo para ese cultivo. Cuando hablamos de desplazamiento de zonas climáticas, no estamos diciendo que las plantas se muevan, porque una vez hicimos un comentario como ese, pero se tomó por otro lado. Cuando hablamos de desplazamiento de zonas climáticas, hablamos de la migración de las especies, no que caminen, sino que nosotros las podemos mover y estas se adaptan a esas nuevas condiciones climáticas. Por ejemplo, yo comenté, en Tabasco yo solamente he visto una mata de uva, una planta de uva hace muchos años, uva traída de Francia. Hoy usted encuentra uva en Paraíso, por ejemplo, aquí en Cárdenas, acá por Manguillo, aunque sea a nivel de, ¿cómo se llama?, de macetas, pero se tiene. Plantas de durazno, que aquí no son comunes, pues ya se tienen. Plantas de pera, que tampoco son comunes porque nuestra temperatura es muy alta, pues también se tiene. A eso nos referimos cuando hablamos de desplazamiento de las zonas climáticas. También hablamos de aumento en el nivel del mar. Bueno, eso es consecuencia de todo lo que hemos platicado anteriormente y por el deshielo principalmente de los glaciares. Asimismo, se habla de cambios en los ecosistemas. Cuando hablamos de cambios, ¿verdad?, estamos hablando de la complejidad estructural de los mismos. Es decir, esas condiciones pueden ser propicias para unas especies, pero no para las otras. Cuando tenemos esta, digamos, preferencia de clima por las especies, vamos a encontrar que ya empezamos a salirnos de ecosistemas a nivel de comunidades y empezamos a ver sitios más bien como a nivel de poblaciones, es decir, muchos individuos de pocas especies. Lo de precipitación, ya lo mencioné. Y lo de acontecimientos meteorológicos extremos, también lo mencioné en un principio. Bueno, esto es serio, hay que prestarle mucha atención a esto, ¿verdad? Y en forma más específica, hablamos de temperatura y precipitación, ¿verdad? Desde 3.6 a 4.7 para el año 2100 en cambios. Esto significa un cambio total en lo que viene siendo el patrón de cultivos básicos para las diversas regiones. Estoy hablando para el trópico, de hecho me he ido refiriendo siempre al trópico, que es la zona donde se requiere, donde estamos realizando estas actividades. Y para lo que mencionaba yo de eventos extremos, de inundaciones, tormentas, deslizamientos, sequías y demás, por lo mismo, sigo insistiendo en un programa de alerta temprana para esas especies o para esos cultivos. En relación a lo que viene siendo los recursos hídricos, ¿verdad?, la demanda de agua es cada vez mayor, pero cada vez tenemos menos agua. Y tenemos menos agua porque nosotros mismos provocamos que la tierra no retenga la humedad. Cuando eliminamos la vegetación, nosotros estamos eliminando la probabilidad de que esa zona se mantenga húmeda, ¿verdad?, y sea impactada por los rayos del sol, y entonces la poca humedad del suelo se pierde, y cuando la requerimos para el cultivo, desafortunadamente no la tenemos, sino que hace, como dice la gente del campo, se nos fue, o la encontramos en los ríos allá en las profundidades. Ahora, para el sector agropecuario, eso es bien cierto. Disminución de actividades agrícolas y pecuarias e impacto en la seguridad alimentaria. Aquí, por ejemplo, México ha puesto atención, especial atención a las zonas secas y ha estado identificando algunas especies que son de interés para las zonas y que podrían ser prometedoras en el futuro, no necesariamente café. Aquí viene, por ejemplo, la alegría, que la especie con la que se hace, pues, el dulce de alegría que todos conocemos. Y de alguna manera, pues eso es importante. El CIMI, por ejemplo, pues está prestando atención al maíz y al sorgo, ¿verdad? Por mencionar algunas especies, al trigo, que son de bastante interés para nuestra región. Afortunadamente México pues tiene diversas regiones, 7 para ser exacta, con diferentes ecosistemas, con diferentes especies prioritarias y con diferentes niveles de precipitación y a su vez diferentes niveles de recepción de sol. Por lo tanto, para cada región hay que prestarle debida atención. Perdón. Muy bien. De esto nos pasamos a esta diapositiva. Aquí tenemos uso de suelo
emisiones anuales de millones de toneladas de carbono equivalente y el gas de efecto invernadero que lo provoca. La fertilización de los suelos, bueno, aquí se menciona que tenemos una emisión de 2100, ¿verdad? Millones de toneladas de carbono equivalente, principalmente por el óxido nitroso. Todos los productos que nosotros utilizamos para la agricultura traen una consecuencia, y la consecuencia es la contaminación de los mantos freáticos. Ahora, gases de digestión del ganado, principalmente el metano, aquí hablamos de 1800, ¿verdad?, millones de toneladas de carbono equivalente. De alguna manera, esto es serio, pero también es conveniente mencionar pues que pues, la población pues igual come carne, no solamente es vegetariana. Entonces es una actividad con la que tenemos que ligar, pero tenemos que buscar la manera de que ese carbono que se libera se aproveche en otras actividades, o que los alimentos que le damos al ganado no sean productores de gases que al final de cuentas nos tendrían problemas de metano. En relación a la quema de biomasa, producción de arroz bajo alimentación y descomposición, tenemos 700 y 600 millones de toneladas de carbono equivalente. Y el gas que lo provoca es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso principalmente, ¿verdad? Y de alguna manera, pues igual es necesario. México, digamos que produce arroz no en cantidades similares a lo que pues, se produce en el sureste de Asia o China, ¿verdad? Por mencionar algunas zonas, pero también es necesario mencionar que es una actividad que está ligada a nuestra dieta diaria. Entonces, pues no hay de otra. Tenemos que convivir con ella o intentar buscarle una especie que de alguna manera, perdón, supla ese producto. Ahora, el suelo posteriormente empleado para la agricultura y la ganadería, se mencionan aquí, por ejemplo, 5.900 millones de toneladas de carbono equivalente como producto de la deforestación. Y aquí lo que se libera es dióxido de carbono. Cuando hemos hecho algunas encuestas en campo con la gente, ¿por qué quema o por qué le prende fuego al producto que elimina? Simplemente nos dicen es la manera más fácil de eliminar la basura y poder sembrar de manera más fácil. Sí, es la más sencilla y la más fácil, pero también es la más fácil de degradar los suelos. Cuando nosotros le prendemos fuego a los suelos, ¿verdad? Cuando yo regresé de doctorado, en un trabajo que entregué para CONACYT, me tocó evaluar hasta dónde llegaba el calor cuando quemamos el suelo, la brosa, ¿verdad?, en el suelo. Y por ejemplo, donde la materia orgánica es bastante gruesa, todo lo que está a 15 y hasta 20 centímetros de profundidad se muere porque la tierra se calienta. ¿Cómo se hace esto? Después de la quema, bueno, se hace la extracción de suelo hacia abajo y vemos cómo se comporta el calor. Si en suelos donde no hay mucha materia orgánica, ¿verdad?, eso se reduce. 18, 16, 14, 12, 10, 8. Hay partes donde de plano a 5 centímetros el suelo se mantiene frío. Pero es importante tenerlo presente. Bueno, esta última no la alcanzo a leer, pero bueno, dice, porque tenemos el cuadrito que dice alejar esta ventana de algo. Pero aquí hablamos que una unidad de óxido nitroso es equivalente a 298 unidades de dióxido de carbono. Y lo que más tenemos en la atmósfera es dióxido de carbono. Y una unidad de metano equivale a 25 unidades de dióxido de carbono. En la atmósfera lo tenemos en la concentración que se encuentra aquí a mano derecha, ¿verdad? La mayor parte de dióxido de carbono, una menor proporción es clorofluorocarbonados, una menor proporción metano y otra menor el óxido nitroso. De esas, el óxido nitroso, el dióxido de carbono y el metano son las que más impactan en el cambio climático, puesto que estas atrapan en mayor proporción lo que viene siendo la luz infrarroja y a su vez esto incrementa el calentamiento en la atmósfera. Entonces, de alguna manera, con eso tenemos que estar ligando constantemente. Bueno, de todo lo que hemos hablado, yo lo quise resumir en dos diapositivas más o menos importantes. Primero que nada, cuando hablamos nosotros de cualquier cultivo que sea, pero si queremos hablar específicamente del café, tenemos que centrarnos en los componentes del clima y en las propiedades del suelo. Cuando hablamos del clima, temperatura. Hemos hablado que temperatura es muy importante, sobre todo en el periodo de floración. Y, digamos, en el caso de maduración de frutos, ya no tanto, pero ahí vamos. También vientos y humedad. En zonas donde los vientos son muy fuertes, la producción de café se reduce drásticamente porque el impacto del viento sobre la floración impacta negativamente. Muchas flores se caen y muchas se mueren después de haber abierto sin que lleguen a ser fecundadas. Lo mismo pasa con la lluvia, ¿verdad? La lluvia en época de, digamos, cuando hay floración, son serias porque también tiran mucha flor. Ahora, el brillo y la nubosidad, esto es bien importante.
porque una planta de café requiere más o menos de 1600 a 2200, ¿verdad? Horas luz por año. Más adelante lo vamos a checar. Ahora, cuando entramos a las propiedades del suelo, no cualquier suelo es bueno para café, pero la necesidad es urgente. Así que tenemos que partir para uno que digamos que vaya a iniciar en el cultivo de café es cuáles son las condiciones de mi suelo y qué puedo plantar. Si de plano en ese sitio nunca ha habido café, no le voy a plantar café. Pero si la necesidad es mucho, pues tengo que partir del color. Cuando tenemos suelos de colores oscuros, por lo general son suelos que tienen buena fertilidad. Cuando los suelos son de color amarillo a rojizo, hay que tener mucho cuidado porque un suelo rojo nos indica altas concentraciones de fierro y aluminio. Lo mismo que suelos de colores ocre o naranja más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando queremos trabajar ahí tenemos nosotros que entrarle a la parte de regulación de pH, porque esos suelos nunca nos van a servir en esas condiciones. Después de eso, la estructura. La estructura nos permite a nosotros saber si va a ser un suelo muy bueno, un cultivo bueno, o de plano vamos a tener problemas. Y si la estructura no es muy buena, pues tenemos que utilizar nosotros manejo de suelo para que esta condición nos facilite nuestro cultivo, su desarrollo. Lo mismo, porosidad y permeabilidad. Suelos muy pegajosos, de plano no nos funcionan, porque esos suelos implican que el agua se retiene, el agua que se retiene en el suelo, y digamos, si estamos en una planta de café, eso va directo a crearnos antagnosis, problemas de hongo, muerte de la planta y, lógica, ¿verdad? Dispersión en las otras plantas del sitio. Cuando hablamos de profundidad efectiva, esto es bien importante. Digamos que la planta sería feliz, ¿verdad? Con que solo tuviera un suelo, ¿cómo se llama? De color oscuro, ¿verdad? Pero con una profundidad suficiente para que las raíces puedan extenderse y tomar de ahí todos sus nutrimentos. Profundidad efectiva para raíz es así sinónimo de que hasta dónde puedo crecer dependiendo de lo que tengo en el suelo, ¿verdad? Cuando no es así, pues tenemos que ayudar a la planta nosotros con obras de manejo de suelo. Lo otro es la materia orgánica. La planta, igual que los otros cultivos, en café se requiere nitrógeno, fósforo y potasio en mayor medida. Los demás, que viene siendo boro, zinc, manganeso y demás, eso es en cantidades menores, pero el suelo debe tener nitrógeno, fósforo y potasio o aportarle eso de entrada al cultivo para que se desarrolle en forma normal. Cuando estamos entrando ya a la etapa de floración y ¿cómo se llama? Y maduración de frutos, tendríamos que aportarle lo que viene de fertilidad. Muy bien, ahora de esta diapositiva pasamos a una penúltima, que es esta. Bien, no todo termina ya en lo que les mencioné. Vamos con las especies de sombra, seguimos hablando del trópico. Algo que yo me he topado, porque a mí también me ha pasado, es, yo le pregunto al vecino que vive en Chiapas, ¿qué especie estás produciendo? Y me la quiero traer para acá, no es así. Muy bien, en café es necesario primero la especie de sombra. Las especies de sombra que nos producen o que tienen hojas muy gruesas no son buenas para la sombra del café, porque el café requiere una sombra que varía desde el 80%, como lo veremos más adelante, ¿verdad? Hasta el 45-50%. Bien, especies de hojas gruesas no nos funcionan porque retienen la totalidad de la energía del sol o de la luz que podría penetrar. Nos sirven especies de hojas compuestas, es decir, que tengan foliolos o foliolulos, como todas las incas que se utilizan, ¿verdad? Que son bastante importantes, pero de preferencia de hoja menuda, no de hoja ancha. La otra consideración a tener presente es la altura sobre el nivel del mar. Digamos un café caturra que funciona perfectamente a 1400, a 1300, a 1200, si lo llevamos a 1800, el rendimiento no va a ser el mismo. Y viceversa, si queremos traer, por ejemplo, una especie que se desarrolla por los 1800 metros a la región del trópico, pues por lógica, no va a ser el rendimiento igual porque las condiciones climáticas son diferentes y porque las variedades ya se han acostumbrado a esas condiciones en las cuales fueron desarrolladas desde un inicio. Por lo tanto, tenemos que nosotros trabajar con especies locales. Por el lado izquierdo tenemos variedad de café por altura. Cada altura o cada rango de altura tiene una variedad de café. Lo que, por ejemplo, el catuay amarillo en una zona es bastante importante. Para el catuay roja, por ejemplo, puede no funcionar. O no sé, se me ocurre mencionarle una variedad cualquier otra, ¿verdad? Queremos llevarla de lugar a lugar. Simplemente la respuesta no va a ser la misma. Siempre tenemos que tener presente eso y tener presente las condiciones climáticas. Bueno, sabemos
que en esas condiciones, si yo quiero plantar café o en una zona que se produce café, tengo que plantar de la variedad que yo más conozca porque me voy a enfrentar a un problema serio. No voy a traer una que más produzca en aquella región X a esta región que no le he evaluado porque lo más seguro es que yo vaya a la quiebra con esa variedad. Cuando estamos hablando en estas condiciones y queremos hablar o mantener un nivel de producción más o menos estable, esto es importante, la capacitación continua sobre el café, ¿verdad? Bien importante la variación del clima. Esto no avisa, de repente se presenta y esto impacta en la plantación. Cómo se comporta la variedad que estamos trabajando y la presencia de plagas y enfermedades. Tenemos variedades que son resistentes a plagas, a enfermedades, a rollas y etcétera, pero no funcionan siempre como se tiene planeado por algún factor que se pierde en el proceso. Entonces tenemos ese problema de plagas y enfermedades. Tiempo, ¿Algo más? doctor. Organización, sí, me falta una nada más y ya termino. Y bueno, trabajo a tiempo. Y para no quitarle más tiempo, esto ya se lo mencioné, este es lo último de lo que más se trabaja: arábiga, robusta, ibérica, son sus fotografías propias. Y con eso, bueno, la última es esta, producción de café, temperatura a tener presente de 19 a 21 grados centígrados para que sea su producción potencial. Un periodo de floración que va de 16 hasta 36 grados en forma sincrónica, pero bueno, como se mencionó, de 19 a 21 es perfecto. Su pH de 4.5 a 5.5, cuando se sale de ese rango tiene que ser manejado. Las horas de sol de 1600 a 2000, cobertura del dosel, bien importante. En época de floración tiene que haber un 60% de cobertura. En el llenado de fruto de 45 a 50, y cuando el fruto se encuentra la plantación se encuentra en condiciones de sequía, hasta un 80%. Y agua, por lo general, de 1800 a 2000 milímetros de precipitación al año. A nivel general, quise mencionarle estas cualidades. La verdad es muy poco para lo que hemos estado trabajando. Olvidé mencionar que estamos trabajando con Caturra, Catemor y Marselleta. Bueno, muchas gracias y disculpen el tiempo. Gracias, doctor Ángel. Audiencia virtual, 5 minutos para preguntas, doctor, de la ponencia. Bueno, anteriormente la... ¿Alguien quiere preguntar algo? Adelante, por favor. Solo escucho música. El doctor está esperando en línea para alguna pregunta que tenga, una duda, comentario. Adelante. Doctor Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, escuchando tus observaciones y experimentación con el café, en esta región estamos trabajando un poco con el árbol de ash, y en algunos lugares se están sombreando cafetales con el árbol de ash. Y hemos notado que en los últimos 3 años la semilla, en la floración ha habido lluvias torrenciales y ha tumbado la flor. En otra ocasión, la sequía, el año pasado, provocó que no madurara la semilla. Todo esto como que me suena muy, muy congruente con lo que estás exponiendo en cuanto a cambios por el cambio climático. No sé, ¿tendrías alguna referencia o alguna relación entre las especies de sombra que están protegiendo al café y las variaciones que ha habido en fructificación y foliación? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bien, perdón, esta ¿para qué región es? Es la zona de Cañadas,
de aquí de Ocosingo y la parte alta ya. de subiendo hacia Ocosingo, más o menos, Sí. y desde Palenque hacia Ocosingo. Sí, lo ubico. Es la zona de región de Chilón, de, ¿cómo se llama? El crucero de Temo y por ahí. Bien, mire, el problema serio en relación a la floración asincrónica ¿cómo se llama? Y retrasada en café, se da por la temperatura. Cuando, por ejemplo, tenemos una precipitación muy marcada en la época de floración, luego, por ejemplo, se detiene la lluvia y viene la época de sequía y vuelve, por ejemplo, a llover o incluso a lloviznar, entonces la palabra se me fue. Bueno, la planta se desorganiza y entonces piensa que, digamos, en el buen sentido de la palabra, que está sucediendo otro fenómeno natural en el exterior y deja de desarrollar hormonas para la maduración del café y se centra en otras actividades o requerimientos de la planta. Y eso provoca que la maduración del café sea asincrónica y tardía y de un periodo de tiempo muy largo. Ahora, eso pues no está en nuestras manos, excepto manejar la sombra. Hace rato mencionábamos, por ejemplo, mencioné, las principales son las incas, o incluso puede ser el Schizolobium paraibum, excepto que es una especie de árbol muy alto, pero es muy bueno para sombra, es una leguminosa. El año pasado dimos un curso de gestión de riesgo primario en café en El Salvador para la zona ¿cómo se llama? De Chalatenango, o creo que así se llama la región, y la gente, la mayoría está utilizando diversas especies de inca. Acá, por ejemplo, en Veracruz, puros incas están utilizando. Misantla tiene inca y tiene plátanos. La ventaja de utilizar el plátano es que durante la lluvia, la hoja de plátano puede proteger la floración del café. La desventaja es que el plátano, la cabeza de plátano, alberga ¿cómo se llama? El mismo nemátodo que ataca a la planta de café. Entonces tenemos el inóculo dentro del mismo cultivo. Yo tengo un cafetal en este momento, ¿verdad? Son 8 hectáreas ya plantadas, ya desarrolladas, y yo estoy sustituyendo los árboles que de alguna manera no me fueron buenos. La primera evaluación es cuánto me dan de sombra. Y nos damos cuenta que durante el año se mantiene en más del 80%. Para café no me sirve. Entonces hay que ir sustituyendo, pero en forma gradual. Usted puede utilizar sus incas de ahí, que le fijen nitrógeno. Gracias, doctor. Sí. Ok, ¿alguien más? Si no, para agradecer al doctor su presentación. Pues, doctor Ángel Sol Sánchez, yo tengo una pregunta. Bueno, adelante. Sí, yo soy de la región de Valles Joques 2, de Chiapas. Esta región tiene una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar. Y el tipo de arena que tiene es granito y caliza, son los que más abundan. ¿Qué tipo de café se recomendaría para esta zona? ¿Cuál sería la especie más apropiada? Mire, como le mencioné en una representación, bueno, creo que no lo dije, pero aquí está, en la diapositiva que tengo en pantalla, es que debemos de trabajar en nuestros propios huertos, porque las especies responden de diferente manera en condiciones de suelo, tomando en cuenta las condiciones de suelo y de temperatura, componentes del clima. Entonces, si yo le recomiendo una, lo más seguro es que esté inventado por no condiciones del suelo ni el comportamiento del clima a lo largo del año. Por lo tanto, usted debe ensayar con 3 o 4 variedades y de esas, después de que tenga sus periodos de producción, dejar la que mejor se adapte a esas condiciones, porque a fin de cuentas lo que se busca es producción, no solamente la planta, ¿verdad? Entonces no me arriesgaría a recomendarle una en particular. Bien. Rápidamente nada más, doctor, ¿cómo está midiendo la intensidad de sombra? ¿En luxómetros o está utilizando algún otro sistema? No, con luxómetros también. Bien, gracias. Sí. Doctor Sol. ¿Sí? ¿Qué piensa usted al respecto con los datos que se publican de que actualmente estamos en un ciclo solar que le llaman de mínimo?
en el cual pues las radiaciones están disminuyendo. Estamos en el ciclo 25 y usted menciona que hay un aumento de temperatura, entonces aquí es donde mi razonamiento se cruzan. Ya. Bien, si nosotros checamos la base de datos del IPCC, ¿verdad? Vemos que de hecho el clima, la Tierra ya en el pasado tuvo estas condiciones. Es un ciclo, ¿verdad? Es una continuidad de un ciclo que se da cada determinado periodo de tiempo. Pero lo que está incrementando, ¿verdad? La temperatura en la atmósfera son los procesos antrópicos que nosotros estamos realizando para la producción de alimentos. Cuando nosotros deforestamos, ¿verdad? La incidencia de sol en esa zona es mucho mayor. Entonces, a la vegetación aledaña, lo que estamos haciendo es que la estamos estresando para que haya una mayor evapotranspiración y por lo mismo, eso se refleja en nuestras plantas que nosotros tenemos para producir. Ahora, en zonas frías o donde, por ejemplo, se mantiene una temperatura de 16, 18 grados, es posible que esto no se vea, pero en el trópico, aquí donde estamos nosotros, esto sí se ve y se ve seriamente. Cuando, por ejemplo, nos metemos nada más al cafetal, ¿verdad? Ahí tenemos 32 grados adentro. Si usted se sale del cafetal fuera al camino o a donde dejó su camioneta, donde sea, usted está a 36 o 38 o 40, ¿verdad? Claramente se ve ese cambio, ¿verdad? Entonces, aumento sí tenemos. Puntual, como le dije en un momento, es puntual, pero se tiene. Ok, doctor, gracias por sus respuestas a las preguntas derivadas de los invitados. Le agradecemos mucho su ponencia, doctor, muy interesante. En breve se le dará llegar a su correo la constancia digital de su participación.